Ancianas indefensas asesinadas. Juegos de rol. La masacre de Puerto Urraco. Estos son algunos de los casos que os traigo hoy. Bienvenidos al cuarto y último capítulo de los crímenes más atroces de la España negra. Comenzamos. Los asesinos de El Mataviejas, 1987. Ancianas indefensas asesinadas en manos de un criminal apodado El Mataviejas. Este es uno de los casos criminales más impactantes que han tenido lugar en España en los últimos años. José Antonio Rodríguez Vega puede considerarse como el mayor asesino en serie que haya conocido España. Su juventud estuvo marcada por el odio a las mujeres, a causa de que su madre le echó de su casa porque maltrataba a su padre, que estaba en fase terminal. Su carrera delictiva está claramente separada por dos etapas. La primera etapa, en su juventud, comenzó con varias relaciones. El 17 de octubre de 1978 fue detenido por la policía, pero a pesar de las investigaciones no se ha podido determinar de cuántas mujeres abusó. Fue apodado el de la moto, porque se desplazaba en moto buscando a sus víctimas. Fue condenado a 27 años de prisión, pero solo cumplió 8. Este hombre consiguió persuadir a sus víctimas para que lo perdonasen. Su primera esposa, Socorro Marcial, lo abandonó y se llevó con ella a su hijo, nada más conocer lo ocurrido. Pero gracias a su buen comportamiento, Rodríguez salió de la prisión a los 8 años y conoció a una mujer con discapacidad con la que se casó y que jamás sospechó de la doble vida de su marido. Aquí es donde comienza esta segunda etapa de su vida criminal, la más macabra y perversa. La gente que lo conocía lo veían como un buen marido, una persona trabajadora, pero realmente él tenía en su mente la venganza contra su madre. José Antonio Rodríguez era un hombre de buen aspecto, cara de buena persona, y eso hacía que las mujeres confiaran en él y le abrieran las puertas de sus casas. Desde abril de 1987 a abril de 1988, José Antonio Rodríguez asesinó a 16 ancianas. 16 víctimas que vivían solas. Él lo sabía y se aprovechó de eso. Entró en sus casas, las engañó, las mató y luego les robó. Cuantos más crímenes cometía y no era descubierto, más se confiaba y comenzó a cometer errores. Algunos eran tan obvios que la policía no pudo evitar preguntarse si fueron equivocaciones o en realidad quería que lo detuvieran. Él siempre era muy cuidadoso, no dejaba ninguna pista y de pronto en uno de sus crímenes deja su tarjeta de visita con su nombre y dirección. Lo detuvieron el 19 de mayo de 1988, en plena calle, y una vez en comisaría confesó los crímenes. La policía procedió al registro de su vivienda y encontraron una habitación decorada de color rojo, donde tenía expuestos todos los objetos que había robado a sus víctimas: joyas, porcelanas, estampitas, televisores. Ante los medios de comunicación, el criminal se presentaba como un ególatra, con una sonrisa siempre en su rostro y muy cínico. Frente a las cámaras alardeaba del perdón que le habían dado las mujeres a las que había violado y presumía de no tener problemas sexuales. Fue condenado a 440 años de cárcel. Era considerado un preso muy peligroso, por lo que José Antonio Rodríguez era trasladado continuamente de prisión. Por último, el 24 de octubre de 2002, fue trasladado a la penitenciaria de tropas en Salamanca. Allí encontró su final cuando dos reclusos, Enrique Valle González, apodado El Zanahorio por el color de su pelo, y Daniel Rodríguez Abelleiro, le asestaron entre 60 y 70 aladas con 2 pinchos de fabricación casera.
José Antonio Rodríguez Vera falleció al instante y fue enterrado en una fosa común en el cementerio de Salamanca. La masacre de Puerto Urraco, 1990. Este pueblo estará siempre en la memoria de los españoles, asociado a un trágico suceso. Este pueblo de la España profunda fue escenario del fin de una vida de odio entre dos familias, los Izquierdo o los Patapelás y los Cabanillas o los Amadeos. Una historia de rencor que se saldó con la vida de 9 personas. El 26 de agosto de 1990, los hermanos Izquierdo, Emilio y Antonio, le dijeron a su familia que iban a cazar tórtolas. Salieron vestidos de cazadores y con escopetas. En cuanto comenzaron su camino, comenzaron los disparos. Pero no a los pájaros, sino a todos los vecinos con los que se cruzaban. En su recorrido acabaron con la vida de 2 niñas, Antonia y Encarnación Cabanillas, de 13 y 14 años, que formaban parte del clan rival de los Cabanillas. Pero, ¿qué es lo que pasaba entre estas dos familias? ¿Por qué tanto odio? Todo esto se remonta 30 años atrás y se originó, como en tantos otros casos, a causa de una disputa por las lindes de unas tierras. Pero no solo era un problema de tierras, sino que Jerónimo Izquierdo mató puñaladas a Amadeo Cabanillas al rechazar casarse con su hermana Luciana. Este cumplió condena por el crimen y en 1986 volvió al pueblo, y esta vez para vengar muerte de su madre, que había muerto en un incendio del que acusaba a los Cabanillas, a pesar de que la investigación policial no pudo demostrar que los Cabanillas tuvieran algo que ver. Pero eso le daba igual a Jerónimo y apuñaló a otro de los hermanos Cabanillas, Antonio, el cual, a pesar de las heridas recibidas, consiguió sobrevivir. Jerónimo Izquierdo fue detenido nuevamente por la policía y esta vez fue ingresado en un psiquiátrico donde murió 9 días más tarde. Pero los Izquierdo aún tenían sed de venganza y sus hermanas Ángela y Luciana, a la que rechazaron años atrás, azuzaron a sus hermanos Emilio y Antonio a que cometieran la masacre de Puerto Urraco, que a pesar de los años es aún recordada por la brutalidad de sus crímenes. Tras matar a las 2 niñas, y a pesar de que su objetivo real era Antonio Cabanillas, los hermanos Izquierdo la emprendieron a tiros con todo aquel que se cruzaba en su camino. Manuel Cabanillas, al oír disparos, salió a la calle, y allí fue tiroteado. Araceli Murillo Romero, una vecina del pueblo, fue alcanzada por 2 disparos al ir a socorrer a las niñas. Después mataron a José Penco Rosales. Los hermanos estaban enloquecidos. Ya daba igual a quién se encontrasen. Nadie iba a escapar. 3 vecinos más que intentaron huir fueron también alcanzados por los tiros. Manuel Benítez, Antonia Murillo Fernández y Reinaldo Benítez. Los 2 últimos murieron en el acto. Ese día acabaron con la vida de 9 personas. Los vecinos llamaron a la Guardia Civil, que se personaron allí, y 2 agentes fueron heridos por los 2 hermanos mientras intentaban huir. Estaban cegados por la sed de sangre. Tuvieron que movilizar a 200 efectivos. A las 9 de la mañana del día siguiente, Antonio y Emilio Izquierdo fueron capturados por los agentes de la Benemérita mientras dormían en el bosque. Su mente perturbada, Emilio incluso aseguró: si no me cogen, hubiera ido al entierro a matar a más gente. Estoy tranquilo tras vengar la muerte de mi madre. El juez los condenó a 684 años de cárcel y 300 millones de pesetas de indemnización. Y las hermanas acusadas de inductoras fueron ingresadas en el psiquiátrico de Mérida. El dato de los marqueses de Urquijo, 1980. 3 asaltantes saltaron la valla de la mansión propiedad de los marqueses de Urquijo el 1 de agosto de 1980 y los asesinaron en sus camas a sangre fría.
Al día siguiente, una de las empleadas de servicio se extrañó que los marqueses no se hubieran levantado aún, y al entrar en las habitaciones, pues dormían en habitaciones separadas, se encontraron la terrible escena. Los dos estaban muertos en sus camas con un en la frente. Llamaron a la policía y al llegar comenzaron la inspección del lugar, pero fue un desastre hasta que llegó Luis Aguirre, inspector jefe del grupo 9 de homicidios. Y entonces se dieron cuenta de que en el suelo de la habitación de Manuel de la Sierra y Torres Marqués de Urquijo había 4 casquillos de bala que pertenecían a un modelo de pistola muy difícil de encontrar, una Star calibre 22 long rifle. Los agentes abandonaron la mansión sin encontrar nada más ni darse cuenta de nada, como de que la caja fuerte no estaba forzada y que no se habían llevado los objetos de valor. Cuando llegó el administrador de la familia, Diego Martínez Herrera, este ofreció su colaboración al inspector jefe Aguirre y aprovechó para vaciar la caja fuerte, pues conocía su combinación. Acto seguido le prendió fuego en el jardín, algo que no pasó desapercibido para algunos testigos. Después ordenó al servicio que limpiaran las manchas de sangre de los dormitorios, algo que dificultaría el posterior trabajo de los forenses. La asistenta vio que a los pies de la cama de la marquesa había un lazo negro, datos que tanto ella como el mayordomo iban a poner en conocimiento del inspector, pero la hija de los marqueses, Miriam de la Sierra, no se lo permitió. Desde el principio se barajó la posibilidad de que el crimen fuera cometido por algún conocido de los marqueses, algo que confirmó Antonio Herrero, encargado de las primeras investigaciones. La puerta de la piscina había sido forzada con un soplete y habían puesto esparadrapo para evitar que los cristales cayeran al suelo. En primer lugar, y primer sospechoso, fue el yerno de los marqueses, Rafael Escobedo. Según él, había estado con un amigo tomando copas por Madrid. Tras separarse de la hija de los marqueses, se había ido a vivir a una finca de sus padres, donde encontraron unos casquillos de bala que coincidían con el arma del crimen. El 8 de abril de 1981, Rafael Escobedo era detenido. Sin embargo, aquellos casquillos desaparecieron de forma misteriosa en los juzgados de Madrid. Una vez en prisión, el acusado acabó confesando su culpabilidad, pero según manifestaría después su hermano, aquella confesión se produjo tras largas jornadas de tortura. La policía averiguó después que Javier Anastasio, el amigo de Escobedo y el administrador de la familia, habían cogido un vuelo por separado a Londres, donde también se encontraba el hijo de los marqueses, Juan de la Sierra. Escobedo fue condenado a 53 años de prisión por el doble asesinato de los marqueses. El 27 de julio de 1988 encontraron su cuerpo sin vida, colgado de una sábana y con restos de cianuro en los pulmones. Si era inocente, ¿por qué se declaró culpable? Margarita Sánchez Gutiérrez, la viuda negra, 1990. Una mujer fue detenida en Barcelona por haber asesinado a varios miembros de su familia y vecinos en 1990. Margarita Sánchez, que sería conocida como la viuda negra de Barcelona, dejó 4 víctimas mortales y 3 intentos frustrados. Margarita nació en Málaga en 1953. Tuvo una infancia muy infeliz. Su familia era muy pobre y además tenían problemas con el alcohol. También fue discriminada en la escuela a causa de su estrabismo, por lo que terminó abandonando los estudios, lo que le provocó una profunda depresión. Todo esto afectará a sus futuras relaciones. Más tarde la familia se trasladó a un barrio humilde de Barcelona y allí Margarita conoció a Luis Navarro Nuez, un conductor de metro. Se fue a vivir con él y tuvo 2 hijos. Todo se derrumbó al enterarse que su marido era alcohólico. El matrimonio se mudó
a casa del padre de Luis, pues este estaba muy enfermo. Margarita comenzó a trabajar cuidando enfermos, lo que le permitió entrar en contacto con ciertos medicamentos. El suegro de Margarita al poco tiempo murió y fueron desahuciados, por lo que fueron a vivir con la madre de Luis. Allí tenía continuas peleas con su suegra y su marido. Margarita entabló amistad con una vecina de 70 años que el 3 de agosto de 1992 ingresó en un hospital barcelonés. Al cabo de unos días, Rosa murió de una manera misteriosa. Tras su muerte, la policía descubrió que en la cuenta bancaria de la fallecida faltaban 1 millón de pesetas y que varios objetos de valor habían desaparecido. El 26 de octubre moriría el marido de Margarita, por causas naturales, según el informe médico. Anteriormente ya había sido ingresado por una intoxicación, pero no le dieron importancia porque tomaba medicamentos para dormir y además bebía. Pero poco después cayó enferma la suegra de Margarita. Fue ingresada hasta 5 veces en el hospital por varias intoxicaciones. Esta acusó a su nuera como culpable. Así que Margarita decidió irse a vivir con su hermana y su cuñado, que al poco tiempo cayó en coma, muriendo pocos días después. También su dinero desapareció de la cuenta corriente. La siguiente víctima fue José Antonio Cerqueira, al cual le desapareció medio millón de pesetas de su cuenta bancaria. En 1993 conoció a Piedad Hinojo y se hicieron buenas amigas, pero a los pocos días Margarita llamó a su hija diciéndole que hacía días que no sabía nada de su madre. Y ésta se asustó bastante y fue hasta la casa de su madre, donde la encontró inconsciente. Piedad sobrevivió, pero durante el tiempo que pasó en el hospital, Margarita le robó el dinero y las joyas. Margarita se olvidó algunos documentos de sus víctimas en la casa de su suegra, y esto puso en alerta a la policía y descubrieron que solía comprar en la farmacia cianamida cálcica, un compuesto de cianuro muy difícil de detectar. Fue detenida en 1996 junto a su hija Sonia, acusada de cómplice. La joven fue condenada a 5 años, pero al ser menor de edad ingresó en un centro de menores de la Generalitat de Cataluña. Margarita Sánchez fue condenada a 34 años de prisión, aunque no por los asesinatos, que nunca pudieron ser probados, sino por falsificación, robo y lesiones. El último caso que os traigo de estos 4 episodios de la España Negra es el crimen del rol, 1994. Los juegos de rol se habían puesto muy de moda en los años 90 y Javier Rosado, de 21 años, y su amigo Félix Martínez, de tan solo 17 años, se aficionaron a este tipo de juegos. Este juego consistía en una historia en la que cada jugador asume un rol del personaje, y en este caso Javier Rosado asume el papel de máster del juego. Pero estos chicos llevaron estos juegos a la vida real. Javier Rosado inventó un juego donde había personajes violentos y armados, al que tituló Razas. Se inspiró en libros de terror de ciencia ficción, cómics y vídeos. A principios de 1994 decidieron traspasar los límites de la diversión y como parte de su juego idearon un plan para matar a una persona. La víctima debía de ser una chica joven, o un menor o una persona mayor. Lo tenían todo planeado. Javier señalaría a la víctima en varias ocasiones en zonas no vitales del cuerpo, con la intención de infligirle el máximo dolor y debilitarla, mientras que Félix le ayudaría en todo lo necesario. El 30 de abril de 1994 era la fecha en la que llevarán su plan adelante. Salieron en busca de alguien con esas características a quien asesinar. Se dirigieron al madrileño barrio de Monoteras. Esperaron un largo rato, se pusieron guantes de látex,
un cuchillo cada uno y abordaron a Carlos Moreno, un hombre de 52 años que acababa de salir de trabajar. Le amenazaron y le pidieron dinero. Este llevaba encima 60.000 pesetas. Después le obligaron a poner las manos en la espalda. Entonces le dieron una cuchillada en el cuello y después varias más. Carlos intentó huir, pero estos lo pillaron y siguieron con su crimen. Javier perdió su cuchillo y decidió continuar a bocados con Carlos mientras que Félix seguía asestándole hachazos. Carlos tardó 15 minutos en morir a causa de las terribles heridas provocadas por estos chavales en un trance criminal absoluto. El cuerpo de Carlos Moreno fue hallado por un conductor de autobús que se había parado a fumar un cigarrillo. Era una escena terrible. Había sido apuñalado 19 veces, hollado, destripado y con la columna rota. El forense encontró un pedazo de guante de látex en la boca de la víctima, pero no se pudo vincular con los jóvenes porque no tenían antecedentes. Pasaron los meses y la policía no era capaz de encontrar a los culpables, pero estos también necesitaban alardear delante de sus amigos de lo que habían hecho. Hasta que Enrique, uno de sus amigos, le confesó al párroco lo que le había contado Javier, y éste le aconsejó que se lo contara a sus padres. Y por supuesto estos decidieron denunciar a la policía. Cuando los agentes registraron los domicilios de ambos jóvenes, encontraron un diario en el que Javier Rosado describía así su crimen. Atentos. Seguí desgarrándole el cuello, proponiéndome a mí mismo cosas del estilo de: conseguiré arrancar este cartílago en menos de 3 intentos. Llegaré a las cuerdas vocales y dejará de hacer ruido. Era espantoso lo que tarda en morir el idiota. Era algo increíble y portentoso. Llevábamos casi un cuarto de hora machacándole y seguía intentando hacer ruidos. ¡Qué asco de tío! Tras el juicio, no quedó probado que Javier Rosado padeciera una esquizofrenia paranoide. Javier Rosado fue condenado a 42 años y 2 meses de prisión, y Félix a 12 años de reclusión mayor por asesinato. Y aquí terminamos estos 4 episodios con algunos de los crímenes más atroces de la España negra. Espero que os haya gustado mucho. Déjame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo caso de Misterios Vanessa. ¡Hasta pronto, misteriosos!